sé que aquí hay representaciones de distintos colegios, de aquí del municipio, pero también es verdad que, digamos, el más abultado es del Colegio Tarteso, evidentemente Ana, que es la responsable que estemos aquí. Pues me imagino que todos estos niños tan bonitos, tan guapos que tenemos aquí a todos y a todas, me imagino que son alumnos tuyos, o por lo menos que te conocen de gran parte del Colegio Tarteso. Yo les hago una pregunta a todos los niños. Ana, ¿cómo es mi clase? ¿Cuenta los cuentos bien, Ana? Sí. ¿Los cuentas bien, Ana, de verdad? Sí. ¿Cuentas bien los cuentos? Pues muy bien. Pues de eso, de entrada, gracias a todos, a los padres, a las madres, a las abuelas y a los profesores que han podido venir a esta presentación. Es la primera vez que aquí en la Casa de las Artes, que es un edificio antiguo, histórico que tenemos aquí en San Juan de Naparache, pues por primera vez vamos a hacer la representación, no de un libro, porque sí se han hecho muchas representaciones de libros, vamos a hacer la representación y la presentación de un libro que es un cuento hecho por una profesora de un colegio de aquí, del municipio, del Colegio Tarteso, que es Ana, la tenemos aquí. Hay que decirte que es colega, por lo tanto, yo también soy profesora y creo que se me nota a la hora de tratar con los niños un poco, ¿no? Entonces, pues, de entrada, muchas gracias por haber escrito el libro primero, y en segundo lugar, porque ese libro que es maravilloso, porque sí que tengo idea de que va ese libro, que vaya dirigido a los niños. La lectura es muy importante. Los niños y las niñas, desde muy pequeñitos, pues la verdad es que con la lectura no solo aprenden, desarrollan su creatividad, escuchan y sobre todo la lectura también sirve para divertirse. Es una forma de divertirse de otra manera y qué mejor que hacerlo con un cuento. Por lo tanto, hoy es un honor para mí poder presentar aquí el cuento que se llama Piruleta y Cuadrito, ¿no? En el Castillo de los Triángulos. Para todos los niños y todas las niñas que están aquí, y creo que para los padres y los adultos también, después tendremos una pequeña sorpresa, que cuando aparezca la veréis. Así que cuando aparezca tiene que estar todo el mundo muy, muy, muy callado. Sobre todo los niños. Los niños, lo dice la profesora, no lo digo yo solo, lo dice la profesora. Vale. Que no se asuste la sorpresa. Aquí tenemos a Ana, darte las gracias por querer hacerlo aquí en San Juan de Naparache. Esta es tu casa y tu pueblo. Y después yo no voy a dilatarme mucho más, simplemente pasarle la palabra a Antonio Muñoz, que es la persona que nos va a presentar la personalidad de Ana. Ana, claro, la que ha escrito este cuento que va dirigido a todos los niños y todas las niñas de San Juan de Naparache. Muchísimas gracias, que sea el primero de muchos más y que aquí tienes tu casa para presentarlo siempre. Gracias. Me gustaría daros las gracias por la asistencia y valorar que hayáis podido sacar un poquito de vuestro tiempo para acompañarnos y arroparnos esta tarde aquí. Como no, agradecer al ayuntamiento, a su alcalde, especialmente a Curry por el trato, la predisposición, por haberse volcado con este proyecto y por habernos facilitado enormemente el trabajo, ¿verdad, Ana? Pues sí. Bueno, mi nombre es Antonio, muchos ya me conocéis y estoy aquí entre otras cosas pues soy un enamorado de la literatura y porque no he podido negarme a la petición de la autora de la obra, que después de mucho buscar pues no ha encontrado nada más baratito, ¿sabes? Me podría llevar toda la tarde hablando de Ana y de este bonito proyecto, pero solo os contaré unas pinceladas de cómo nació este cuento. Ana es la persona que un día, sin conocerla de nada, le entregué uno de mis tesoros. Ella lo cuidó y lo mimó, lo mismo que lo hubiera hecho yo. Por eso desde ese día pasó a formar parte de mi vida y de la de mi familia. Ana fue la profesora de mi hija Laura y hoy es mi amiga. Una niña criada en la comarca del Andévalo onubense, con un don muy particular, que sabe llegar a los demás. Profesora de educación infantil, con una dilatada experiencia por distintos colegios de nuestra geografía, que un día salió de su rincón minero, de su Tarsis milenario, con un sueño vocacional: guiar y educar a los más pequeños en sus primeras aventuras. Pues aquí, la señorita Ana, o la señora Ana, como la conocen sus niños, después de 3 años de relación y conociendo perfectamente mis aficiones por la literatura, pues un buen día me dice que a ella le encanta escribir y que de hecho tiene unos cuantos cuentos escritos. Obviamente no me puedo resistir y le pido que me deje leerlo. 3 meses estuve esperando los dichosos cuentos, alegando que le daba vergüenza. Pero 3 meses con todos sus días. Porque arriesgándome a pecar de pesado se lo recordaba cada vez que iba a recoger a las niñas al colegio. ¿Verdad, Ana? El que la sigue la consigue. Y por fin el libro está en mis manos. Tras leerlo detenidamente, me enamoro de la idea, de las formas
y de la ilusión y de la magia de cada palabra. Pero no me quedo convencido del todo y lo tengo que someter al examen más duro para un cuento: las caritas de mis niñas. Así que las cojo, las siento y empiezo a relatarles la historia de Piruleta y Cuadrito. Y se hizo el silencio. Un silencio que hacía años que no había en mi casa. Al terminar, mi pequeña me dice: papi, ¿me lo contas otra vez? Y Piruleta y Cuadrito van deambulando del salón a la cocina y del baño a la terraza en la vocecilla de mi pequeña. Entonces, sin prisa pero sin pausa, le hago llegar mi humilde opinión a la creadora, que junto a un buen amigo mío, Manuel Márquez, escritor, editor y un montón de cosas más, se ponen a darle forma a este sueño que hoy es una realidad y del que podemos disfrutar aquí en San Juan de su segunda edición. Así que ya sin más, que no quiero robarle protagonismo ni a los niños ni al artífice del cuento, diré que ella es la pluma inquieta de ilusión. Dibujaba mil sueños de papel, bendita y añorada timidez que se esconde colorada en un cajón. Es la magia de una letra, una canción. Es la niña que aún juega al esconder, atrapada en las agujas del reloj. Es la prueba de que existe vocación. Fantasía que el tic-tac no ha consumido. La inocencia de una historia infantil encaminada hacia un final feliz. Y es aplauso, mucho más que merecido. Os dejo con Ana, un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes a todos y comprenderéis que haya tenido que beber después de estas palabras. Porque era agua, porque si llegase otra cosita más fuerte no digo yo tampoco que no. Que muchísimas gracias a Curry por sus palabras y por todas las facilidades que nos ha puesto tanto a Antonio como a mí para que esto sea posible. A todos los que estáis aquí con una tarde que está, la verdad, que acompaña a venir. Y bueno, yo voy a contar pues la historia de un sueño. Antonio ya os ha contado unas pinceladas de lo que ocurrió y esto es así. Las nuevas tecnologías lo que tienen, que yo tímidamente empecé a usarlas y tímidamente empecé a escribir en ellas. Y al escribir en ellas, pues ahí alguien me dijo: Ana, tú escribes. Decía alguien fue Antonio, claro. Ana, tú escribes. Y digo, sí, algo. ¿Y qué escribes, Ana? Digo, no sé, cositas que escribo. No, me tienes que decir que escribes porque tú siempre dices que te emocionas con lo que yo escribo y esta vez me ha tocado a mí. ¿Qué escribes, Ana? Dímelo, ¿qué escribes? Y yo en realidad es que no sabía muy bien qué escribía. Yo he escrito siempre, desde pequeña, siempre, pero realmente no era consciente de que yo escribía. Y yo digo, sí, escribía cosas puntuales. Y decía, ¿cómo le voy a decir yo a Antonio que he escrito al sol? O que he escrito a la noche. No, hasta que me di cuenta de que verdaderamente yo escribía algo más que al sol y a la noche, y me di cuenta de que yo tenía una colección de cuentos. Que lo que pasa es que lo tomé como parte de mi trabajo y lo dejaba para mis niños y para mí en la clase. Y me interesaba que a ellos les llegara algo de forma especial, pues lo hacía a través de un cuento. Yo decía, uy, qué bonito esto, para que ellos lo capten como un cuento. Y por ejemplo,
Entonces, si yo me muevo a través de ellos y empiezan a mirarme y les explico de forma adulta, ellos ni me escuchan. Pero si yo les digo y les bajo la voz y les empiezo a contar como si les está contando un cuento, ya empiezan a atenderme. Y entonces así, verdaderamente, es como te das cuenta que un cuento le llega a un niño. Y así es como empecé a crear cuentos. Pues a través de distintas historias que iban surgiendo en el aula, fueron surgiendo los cuentos. Y poquito a poco, sin darme cuenta, y eso es en serio, sin darme cuenta, me fui haciendo de una colección de cuentos. Mi sueño siempre había sido, desde chiquitita, escribir un libro. Entonces, en todos los cursos que hemos hecho de inteligencia emocional, que los compañeros saben muy bien de lo que les estoy hablando, de inteligencia emocional o de cursos con todos de las distintas inteligencias y demás, siempre suele haber una serie de preguntas y entre ellas siempre te ponen tu sueño irrealizable o no realizable o realizable, el sueño que tú tienes ahí. Y yo siempre escribir un libro. Y dice un proverbio chino que no desees mucho una cosa porque puede ser que se termine cumpliendo. Y caramba, en este caso se ha hecho realidad. Y así es. Antonio, que no es porque él esté presente, es muy pesado, además de muy buen amigo, pues cuando se enteró le digo, mira Antonio, escribo cuentos. Me di cuenta y digo, ¿escribo cuentos? Digo, Antonio, escribo cuentos. Y me decía, pues Ana, déjame que los lea. Y yo, no, que los cuentos son, es que esto no ha salido nunca de mi clase. Esos cuentos siempre han estado entre mis niños y yo y mis niños, y eso no ha salido. Siempre me decía lo mismo, hoy no. Siempre me decía, hoy no, mañana. No, ya yo te los dejo para que tú lo leas mañana ya mañana. Y él insistía, Ana, déjame que los lea. Y yo, sí, te los leo. Si yo dejo que tú los leas, claro que sí, pero que hoy no. Pero ¿qué pasa? Que me da vergüenza, Antonio, que esos cuentos no los ha visto nadie y a mí me da un montón de vergüenza. Y bueno, digo, mira, que ya uno de los días me dice, Ana, hasta ahora te he esperado en la reja, a partir de hoy me voy a entrar y te espero en la cristalera. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando voy a la sala de profesores y me veo una carilla haciendo mal y me dice, ¿y los cuentos? Y entonces le digo, bueno, porque sí te he traído algo para que lo leas, que sí, que te he traído algo. Y le di la revista de la romería de hacía 2 años, que ese artículo se lo había leído ya aquí, pero era lo que verdaderamente no me daba vergüenza que leyera. Entonces se lo llevó, lo leyó y rápidamente esa mediodía me escribió y me dijo unas cosas preciosas, diciendo que yo valía para escribir, que no lo dejara, que siguiera, que pim pam, muy bien, todo muy bonito. Pero quería los cuentos, no se conformó con aquel artículo, quería los cuentos. Y bueno, al final le dejé los cuentos. Imaginaros mi nerviosismo, la había dejado el cuento. Yo con el artículo que le había dejado ese día, si yo le dejo el artículo al mediodía y por la tarde ya tengo la crítica literaria, pues yo digo, con los cuentos será lo mismo, por lo menos de uno, pero nada, ahí pasaban las horas y las horas, yo miraba y nada, y Antonio no daba señales de vida, y yo digo, Dios mío de mi vida, cuando este hombre me diga, mira Ana, esto es muy bonito, pero dedícate mejor a la aguja y al hilo, hija, porque el boli es mejor que lo vaya dejando. Y nada, no tenía contestación de mis cuentos, y yo decía tanta insistencia en los cuentos, y ahora no se da de mis cuentos. A ver qué pasa.
Bueno, pues yo ya me relajé y dije, pues nada, que no ha gustado, que no le ha gustado mis cuentos. Cuando de repente ya, ¡ping!, que yo tanto deseaba, miro, ¡ay, Antonio, que me pondrá, que pondrá! Y bueno, por lo que puso, para mí fue verdaderamente el empujón que me hacía falta. El verdadero empujón que me hacía falta para decir, oye, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Después, como él ha dicho, con Manuel Márquez, leyó los cuentos y dijo, Ana, esto pa'lante, pero pa'lante de una forma vertiginosa. Pa'lante ya, no pa'lante, venga, pues sí, lo vamos a ir mirando, lo tenemos que ver, lo vamos a hacer, pues sí, para ti. No, pa'lante, y yo, venga, pa'lante, pero pa'lante que es que yo iba así, que iba corriendo, que después que me superó, que mi mismo sueño me superaba. Tanto que yo cuando ya vi este trozo de cartón y lo tuve en mis manos, pues no me lo creía, no me lo creía. Yo lo cogí, me sentí la mujer más feliz del mundo, muy feliz, pero no era capaz de asimilar que aquel cuento era mío, no era capaz. Y todavía os digo que hace muy pocos días, porque mis niños lo habían, porque es eso, es lo que ha dicho Antonio, el cuento ya pasa por el control de calidad, porque lo han leído los niños y he visto que levantan los niños. Pero claro, siempre voy con la cosa y claro, soy la maestra, claro, fue un éxito, se terminó con todos los cuentos, lo presentamos en junio, en julio ya no había cuentos, pero yo siempre me quedaba con la cosa le buscaba un porqué a todo aquello, ¿no? Y este año cuando se lo he contado a niños que no son míos y estaban completamente embobados, yo le decía a mi compañera, mira cómo están, están embobados. Y me decía, sí, Ana, y es que les encanta. Y yo decía, ya, pero mira que no pestañean. Y me decía, Ana, ya te lo he dicho, que les gusta mucho el cuento. Y yo decía, es que es mi cuento. Y como que no terminaba de creérmelo. Y bueno, pues eso, que es una historia de un sueño hecho realidad, y que todo ese sueño hecho realidad es gracias a mi profesión, a mi bendita profesión, en lo que en algunos momentos, qué agotamiento, qué cansada, qué mal, y en otros momentos tú dices lo que estoy diciendo ahora, bendita profesión, porque entras en la clase, les miras a la carita, los mandas a callar, los mandas a asamblea, cambias el chip y entras en otro mundo. Y ya te cambia todo y ya entras en otra dimensión y empiezas a una cosa detrás de otra y te olvidas de muchas cosas tuyas y te implicas en donde te tienes que implicar. Y ellos son, como digo en el libro, los que hacen despertar la niña que llevo en mí y lo generalizo. La niña que llevamos las maestras y maestros dentro de nosotros. Los niños nos despiertan, los niños nos mantienen con las ilusiones a flor de piel. Y yo creo que eso es vida. ¿Te has escapado, Piruleta? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? Del cuento.
No me digas. Les cuento, porque en las pruebas estamos haciendo la prueba que nos hace Triángulo, pero este cuento no lo sabe todavía nadie, solo Ana. ¿A que sí, Ana? Y Piruleta, ¿por qué has venido? ¿Te has enterado tú de algo? Sí, porque me han dicho que me tienen una sorpresa. Y yo estoy ilusionada. ¡Qué sorpresa! ¿Qué le tenemos a Piruleta? Sí, ¿una qué? ¿Se la cantamos? Sí. ¿Quieres Piruleta? Sí. Venga, vamos arriba. Nos preparamos.